Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal. Por mi parte agradecida con quienes siempre me acompañan en cada uno de los videos. El caso del día de hoy es uno más sugerido por ustedes. Acompáñenme a conocer de cerca los detalles de esta historia. Julio César Tadeo Tepaz tenía 18 años y Germán Alexander Cortés Aguizábal 19. Los dos eran compañeros de estudio. Vivían en Sonsonate pero en diferentes comunidades. Entre otras cosas que tenían en común era que se congregaban en la iglesia evangélica y les apasionaba tocar la música cristiana. Germán era el mayor de los hermanos. Cuando se graduó de bachillerato decidió estudiar la carrera técnica en electricidad. Su madre con mucho esfuerzo trabajaba en oficios domésticos para apoyarlo con los gastos de estudio. La esperanza en un futuro era que él ayudara a sus otros hermanos para que también se prepararan académicamente. El joven se congregaba en la iglesia de las Asambleas de Dios de Salcuatitán, donde dirigía el grupo musical Transformados, Jóvenes Embajadores de Cristo, mientras Julio vivía con su padre y dos hermanos en el caserío Salamá del cantón Sisimitepec del municipio de Nahuizalco. Uno de los sueños más grandes que tenía era poder estudiar un técnico en electricidad en el ITCA. Había conversado con su padre sobre qué posibilidades existían de que lo ayudara económicamente. Gilberto, quien trabajaba como obrero para una empresa de San Salvador, le dijo que lo analizaría, pero nunca llegaron a un acuerdo. El 19 de febrero del 2018, Julio le recordó a su padre que ese era el último día para matricularse. Gilberto sacó los pocos ahorros que tenía y se los entregó para que así su hijo comenzara el inicio de un gran sueño. Como padre, solo tenía un propósito: apoyar a su hijo que estaba tan entusiasmado por prepararse académicamente. A la mañana siguiente, al llegar al instituto, Julio se percató que le hacía falta un documento que le debía entregar la institución donde cursó el bachillerato. Ese fue un largo día, ya que tuvo que viajar nuevamente a Sonsonate y regresar a Santa Tecla, pero al final, el esfuerzo valió la pena. Julio había logrado inscribirse. Esa tarde, cuando su padre regresó, le preguntó cómo le fue. Le comentó la dificultad que tuvo, pero que lo había logrado resolver. A partir de ese día, Julio tuvo que organizarse para viajar hasta el centro de estudios. Todos los días madrugaba y salía de su casa alrededor de las 4 de la mañana hacia Santa Tecla y retornaba a la media tarde. Al llegar ayudaba a sus padres en los quehaceres del hogar. Para Gilberto, Julio era un chico estudioso y muy entregado a las cosas de Dios. Los tres hijos de Gilberto formaban parte del grupo de alabanza Emmanuel de la Iglesia Apóstoles y Profetas de la comunidad Sisimitepec en Nahuizalco. Así que un día, a pesar de las limitaciones económicas, Gilberto decidió comprarle dos guitarras, una de ellas eléctrica, para que pudieran practicar en casa. La tarde del jueves 4 de abril de 2019, cuando Gilberto llegó a casa de la iglesia, encontró a Julio tocando la guitarra. Le preguntó por qué motivo no había asistido al culto, a lo que Julio le respondió que se había quedado ensayando unas alabanzas que tocaría con el grupo el próximo domingo. El viernes por la madrugada, cuando Julio se levantó al despedirse de su padre, le recomendó que se encomendara a Dios y que siempre tuviera cuidado en la calle, un consejo que casi siempre Gilberto le hacía a sus hijos cuando salían de casa. Ese día Julio y Germán tenían un examen. Ambos solían viajar juntos desde Sonsonate en la misma unidad de transporte que los llevaba hasta el centro de estudios en Santa Tecla. Llegaron al instituto con un poco de retraso. Tras finalizar la prueba se retiraron a eso de las 11:30 de la mañana. Julio y Germán tenían otro compañero de viaje. Lo buscaron para preguntarle si ya estaba listo para regresar, pero él les dijo que por haber llegado muy temprano para hacer el examen no había desayunado y que prefería comer antes de regresar. Entonces Julio y Germán acordaron que abordarían un autobús que los llevaría a la terminal de Occidente. Pasaron las horas y ambas familias en sus respectivas casas comenzaron a preocuparse por la demora de sus hijos. No existe información que revele si sus padres llamaron al instituto para corroborar si los jóvenes aún permanecían en la institución, pero eso es lo más probable. Ese mismo viernes, en horas de la tarde, agentes del sistema de emergencias 911 recibieron una llamada reportando una serie de disparos en la colonia San Sebastián por el sector del parque. Una patrulla de la policía llegó al lugar. Lastimosamente se encontraron con una escena sangrienta.
Habían asesinado al interior del Parque Central a 2 jóvenes del sexo masculino. Los oficiales se comunicaron con Medicina Legal para que llegaran a realizar las labores de reconocimiento. Mientras tanto, familiares y amigos de Julio y Germán en sus respectivas comunidades se preguntaban qué les pudo haber pasado a estos 2 servidores de Dios, 2 chicos que solo se dedicaban a sus estudios, la familia y la iglesia. A los pocos minutos ambas familias recibieron una trágica noticia, que sus seres queridos estaban sin vida en la zona de mexicanos en San Salvador. Un momento muy doloroso para todos. Había desconsuelo y silencio por las calles que muchas veces las 2 víctimas caminaron para lograr el tan anhelado sueño de coronarse con una profesión que les permitiera ayudar a salir adelante a sus padres. Pero entonces, ¿quién tendría las intenciones de hacerles daño? ¿Los habrían confundido con pandilleros? ¿O acaso escondían algo? A continuación, vamos a conocer la versión sobre el posible motivo que llevó a la muerte a los 2 estudiantes. Las investigaciones de la policía determinaron que ese día la carretera a Los Chorros estaba obstruida por un derrumbe de rocas que había provocado el cierre de la calle. Por esta razón, los estudiantes por la mañana llegaron tarde para hacer el examen que tenían programado. Al regreso, decidieron abordar una unidad de transporte alterna que los llevara a la terminal de Occidente o a un lugar donde pasara la ruta 205 que va directo a Sonsonate. Como ellos desconocían la zona, trascendió que por error abordaron otra unidad que los llevó hacia una zona peligrosa del municipio de Mexicanos en San Salvador, sin imaginar que en ese lugar encontrarían la muerte. Al descender del autobús se aventuraron a caminar por las calles, porque sabían que estaban perdidos. Algunos lugareños manifiestan que los 2 jóvenes permanecieron en el parque de la colonia San Sebastián para buscar una ruta alterna que los sacara de la zona metropolitana. Rápidamente conocieron que los 2 estudiantes no eran de ese lugar. Entonces fueron interceptados por supuestos pandilleros que operaban en la zona. Los llevaron hasta el final del pasaje Washington, donde finalmente las víctimas fueron ejecutadas. Otra hipótesis que se dio a conocer es que los 2 fueron privados de libertad desde el bus urbano. Al llegar al parque los obligaron a bajarse en la Sacamil. Los llevaron al final del pasaje donde finalmente les quitaron la vida. La autopsia determinó que los cadáveres tenían varios impactos en la cabeza, lo que provocó rápidamente sus muertes. El ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, manifestó que por la condición y naturaleza de las víctimas que no tenían vínculos con las pandillas, le darían prioridad a la investigación, pero hasta mayo 2023 el caso sigue impune. La madre de Germán recordó que ese día su hijo la llamó al mediodía para decirle que estaba bien y no le comentó que estuviera en peligro. Familiares y amigos de Germán acompañaron a los actos fúnebres para luego darle cristiana sepultura en el cementerio de Salcuatitán. En el caso de Julio, una fuerte tormenta cayó ese día, pero esto no limitó a que un gran número de personas caminaran 5 kilómetros bajo la lluvia para acompañar a la familia y así poderle dar el último adiós. Este caso ha dejado más dudas que respuestas. Los padres de estas 2 víctimas posiblemente ya perdieron las esperanzas de que se haga justicia por sus muertes. Pero no dudo que al día de hoy los asesinos ya se encuentren guardando prisión con el régimen de excepción, y esto pueda traer un poco de consuelo a ambas familias. Misteriosos, hemos llegado al final de este video. Me gustaría saber la opinión de ustedes sobre este caso. Si desean apoyar este contenido lo pueden hacer dándole un me gusta y compartiendo con sus amigos. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de Crimen y Misterio. Adiós.